Buenas tardes, soy el profesor Alejandro Coca Santillana y dentro de la unidad de aprendizaje de cálculo diferencial estamos en el tema de máximos y mínimos relativos de una función con el criterio de la primera derivada y posteriormente con el criterio de la segunda derivada. ¿En qué consiste el criterio de la primera derivada? Cuando tenemos un punto crítico correspondiente a un máximo, tiene esta forma, ¿sí? Y cuando es un mínimo, tiene la forma que se muestra aquí abajo. ¿Cómo distinguimos si en ambos puntos críticos la derivada de la función con respecto de x en ese punto, evaluada en ese punto, es igual a 0, ¿verdad? Entonces el criterio que vamos a ver es el de la primera derivada, que consiste en analizar la derivada de la función con respecto de x evaluada antes del punto crítico, y si es positiva, y al analizarla después del punto crítico, la derivada de la función con respecto de x es negativa, entonces estamos diciendo que pasamos de una pendiente, porque la derivada evaluada en ese punto es la pendiente de la recta tangente, estamos pasando de un signo positivo para la pendiente, después viene el punto crítico y luego un signo negativo, ¿de acuerdo? En este caso corresponde a un máximo. Si ocurre lo contrario, corresponde a un mínimo. ¿Qué es lo contrario? Que tengamos una pendiente negativa en la parte anterior y una pendiente positiva en la parte posterior a ese punto crítico. Entonces pasamos de menos a más y eso corresponde a un mínimo. Ahorita vamos a ver en la práctica cómo funciona este procedimiento, y el problema que vamos a resolver es el siguiente. Dice encontrar los máximos o los mínimos de la función f de x igual a 2x cúbica más 3x al cuadrado menos 12x menos 7. Aquí ya copié la función. Entonces lo primero que hacemos es derivar la función. Derivada de f con respecto de x va a ser la derivada con respecto de x de toda esta función, más 3x al cuadrado menos 12x menos 7. La derivamos. Entonces derivada de f con respecto de x es igual a ¿qué? Entonces me queda, baja el 3 por 2, 6, x al cuadrado más 6x menos 12, ¿verdad? Esta sería la derivada de la función, ¿de acuerdo? ¿Sí? Ahora, ¿qué hacemos? Ya tenemos la derivada de la función. Si la derivada de la función la igualamos a 0, ¿qué pasa? Pues que estamos forzando a colocarnos en los puntos máximos o mínimos de dicha función, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya saben que la derivada de la función evaluada en esos puntos corresponde a un punto, el punto más alto o el punto más bajo de la función, ¿de acuerdo? Entonces la ecuación que me queda es 6x cuadrada más 6x menos 12 igual a 0, ¿verdad? Hay que resolver esta ecuación, que es una ecuación de segundo grado, ¿sí? Entonces su solución, ¿qué sería? Pues a vale 6, b vale 6 también y c vale menos 12, ¿verdad? La resolvemos por fórmula general. Entonces ya saben que es x igual a menos b más menos raíz cuadrada de b cuadrada menos 4ac sobre 2 veces a. Sustituimos. Entonces tenemos x igual a ¿qué? Menos b, menos 6 más menos raíz cuadrada de 6 al cuadrado menos 4 por 6 por menos 12, ¿verdad? ¿Sí? ¿Estamos bien? Entonces tenemos sobre 2 veces 6, ¿verdad? Que es lo que vale a. Entonces x es igual a menos 6 más menos raíz cuadrada de 36. Menos por menos me va a dar positivo. Entonces tenemos 4 por 6 por 12, que me da 288, ¿verdad? Entonces aquí sería 288 sobre 12. X es igual a menos 6 más menos. Habría que sumar 36 más 288, que me da 324. Entonces la raíz de 324 sobre 12. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces tenemos, aquí seguimos arriba, x es igual a ¿qué? Menos 6 más menos, y tenemos que encontrar la raíz de 324. ¿Cuánto la raíz de 324? Vale 18, ¿verdad? ¿Sí? Entonces sería más menos 18 sobre los 12 que tenemos aquí. De tal manera que si separamos ya las soluciones, me quedaría x1 igual a menos 6 más 18 sobre 12, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto me da esto? Esto me da 12 sobre 12, y esto es 1, ¿verdad? ¿Sí? El primer valor es x1 igual a 1. ¿Cuánto vale el otro? x2 es igual a menos 6 menos 18 sobre 12. Esto me da menos 24 sobre 12, y esto es igual a menos 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces x2 igual a menos 2. Ya tenemos los valores de x. ¿Qué me faltan? Los valores de y, ¿verdad? Sí, hay que sustituir en la función original
cada uno de estos. Entonces tenemos f de 1 es igual a ¿qué? 2 por 1 al cubo más 3 por 1 al cuadrado menos 12 por 1 menos 7. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces f de 1 es igual a ¿qué? 2, 1 al cubo me da 1, más 3, 1 al cuadrado me da 1, menos 12, menos 7. F de 1 es igual a 2, más 3, menos 12, menos 7, ¿verdad? ¿Sí? Entonces me da f de 1 es igual a 2 más 3 me da 5, menos 19, ¿verdad? ¿Sí? ¿Le doy así? Y eso me da menos 14, ¿verdad? F de 1 es igual a menos 14. De tal manera que la pareja ya tiene coordenadas, ¿qué? 1, menos 14. Ya tenemos el primer punto crítico, ¿verdad? ¿Sí? Me falta el otro. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Sustituir, ¿no? Entonces, ahora sería f de menos 2, que es el segundo punto. Entonces, ¿a qué es igual? A 2 por menos 2 al cubo más 3 por menos 2 al cuadrado menos 12 por menos 2 menos 7, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, quedaría f de menos 2 es igual a ¿qué? 2 menos 2 al cubo me daría menos 8, ¿sí? Entonces sería menos 8 aquí. Luego más 3 por menos 2 al cuadrado me da 4. Menos por menos da más. 12 por 2, 24 menos 7. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces f de menos 2 es igual a menos 16. Luego más 12 más 24 menos 7. Entonces f de menos 2, ¿cuánto es? Menos 16 más 12 más 24 menos 7. Eso me da 13 positivos, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, f de menos 2 es igual a 3. Y tenemos ya la segunda pareja, que sería menos 2, 13. ¿De acuerdo? Entonces vamos a borrar aquí esto. Y aquí en la izquierda ponemos los puntos críticos, ¿verdad? Los puntos críticos que todavía no sabemos si son máximos o mínimos corresponden a, desde la izquierda estaría primero el menos 2,13 y luego el otro punto es el 1, menos 14. Menos 2,13 y 1, menos 14. Esos puntos ya podemos graficarlos, ¿verdad? Entonces vamos a la gráfica y aquí los localizamos. Aquí está el menos 2,13 aquí arriba y aquí abajo el 1, menos 14. Comenzamos desde la izquierda hacia la derecha. Y ahorita vamos a determinar si son máximos o mínimos, ¿no? ¿Sí? Entonces, podemos ya borrar esto. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a analizar antes y después. Entonces, tomamos, por ejemplo, el menos 2,13. ¿Sí? El primer punto. Vamos a determinar si es un máximo o es un mínimo. Entonces, nos fijamos en esta, en la coordenada X, ¿verdad? Que vale menos 2. Vamos antes del menos 2. O sea, a la izquierda del menos 2, por ejemplo, está el X igual a menos 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, X igual a menos 3. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues vamos a analizar la derivada de la función con respecto de X, que vale 6X cuadrada más 6X menos 12, y la vamos a evaluar en menos 3. Derivada de la función con respecto de X en X igual a menos 3 es igual a ¿qué? 6 por menos 3 al cuadrado más 6 por menos 3 menos 12, ¿verdad? ¿Sí? Entonces la derivada de la función con respecto de X en X igual a menos 3 es igual a ¿qué? Me quedaría 6 por 9, luego más por menos da menos, 6 por 3, 18, menos 12, ¿verdad? Derivada de f con respecto de x en x igual a menos 3 es igual a, esto me daría 54 menos 18 menos 12. De tal manera que la derivada de la función con respecto de x en x igual a menos 3 es igual a ¿qué? Esto sería más, todo esto me da más 24, ¿verdad? Aquí únicamente me interesa el signo, ¿sí? Esto es una pendiente positiva. Una pendiente positiva tiene esta inclinación, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces vamos a ver qué pasa después del punto. Entonces esto sería antes, ¿verdad? Antes, ahora vamos después. Posterior al menos 2, ¿cuál está? Pues el menos 1, ¿verdad? Entonces ponemos x igual a menos 1 y hacemos lo mismo. Entonces tenemos la derivada de la función con respecto de x es 6x al cuadrado más 6x menos 12. Derivada de la función con respecto de x en x igual a menos 1. Vamos a evaluarla. Es igual a ¿qué? 6 por menos 1 al cuadrado más 6 por menos 1 menos 12.
derivada de la función con respecto de x en x igual a menos 1 es igual a 6 por 1 menos 6 menos 12. Derivada de f con respecto de x en x igual a menos 1 es igual a 6 menos 6 menos 12. Entonces la derivada de la función con respecto de x en x igual a menos 1 es igual a menos 12, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Menos 12 corresponde a una inclinación de esta forma, ¿verdad? Entonces, fíjense, tenemos anterior al punto, tenemos esta pendiente, después tenemos el punto crítico y luego tenemos una pendiente negativa. Esto corresponde claramente a un máximo, ¿verdad? ¿Sí? Máximo. Entonces, regresamos aquí, ya podemos poner que este es un máximo, ¿sí? Vamos a analizar el otro entonces, ¿de acuerdo? Entonces ya borramos todo esto y vamos con el segundo punto. El segundo punto es el 1, menos 14. ¿Sí? Analizamos antes del 1, ¿cuál está? Por ejemplo, el 0, ¿verdad? ¿Sí? Aunque también podríamos utilizar esta información del menos 1 para evaluar este punto posterior. Pero vamos a usar el 0 para practicar. Entonces, derivada de f con respecto de x es igual a ¿qué? Es igual a 6x al cuadrado más 6x menos 12, derivada de la función con respecto de x en x igual a anterior, habíamos dicho que 0, ¿verdad? En x igual a 0, perdón, no lo puse. Entonces en x igual a 0 es igual a ¿qué? 6 por 0 al cuadrado más 6 por 0 menos 12. Derivada de f con respecto de x en x igual a 0 es igual a 0, 0, me queda menos 12. Entonces tenemos una pendiente negativa, ¿verdad? Entonces empezamos con una pendiente de este tipo. Vamos a ver qué pasa posterior al punto. Entonces ahora ponemos después del punto, ¿qué sería? Si estamos aquí en 1, ya saben que anterior fue el 0, ¿sí? Ahora posterior al 1 sería el 2. X igual a 2, hacemos otra vez lo mismo con la función, derivada de la función con respecto de x, es igual a 6x cuadrado más 6x menos 12, derivada de la función con respecto de x en x igual a 2, es igual a 6 por 2 al cuadrado más 6 por 2 menos 12, ¿verdad? Derivada de la función con respecto de x en x igual a 2 es igual a 6 por 4 más 12 menos 12. Derivada de la función con respecto de x en x igual a 2 es igual a 24 nada más, ¿verdad? Con signo positivo. O sea que ahora la inclinación es de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, fíjense, para el punto tenemos el 1, menos 14. Estamos pasando de una pendiente así, luego viene el punto crítico y luego una pendiente negativa. Positiva, el punto crítico y luego negativa. Esto es un mínimo, ¿verdad? ¿Sí? Se lo ponemos aquí. Esto corresponde a un mínimo. Y con esta información ya podemos irnos a la gráfica, ¿verdad? ¿Sí? A darle forma a esos puntos. Entonces aquí tenemos, este es un máximo, ya dijimos, y este es un mínimo. Entonces unimos la función y me queda de esta forma, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, los únicos puntos que tenemos certeza es el máximo y el mínimo. No es una tabulación, simplemente es conocer estos puntos y la forma de la función, con esos máximos y mínimos. Entonces, este sería el primer método para determinar si un punto crítico corresponde a un máximo o un mínimo, analizando las pendientes anteriores y posteriores a la función en ese punto crítico determinado. Ahora, en la segunda parte en el video siguiente, vamos a ver la segunda parte de este mismo problema, pero ahora utilizando el criterio de la segunda derivada para resolver esta misma función. Gracias.